Bueno, jóvenes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a continuar entonces con el curso o con las clases de Derecho Penal General. Antes de empezar, les recuerdo que deben participar en el foro que se coloca o que se despliega debajo de cada uno de estos videos. La idea es que ustedes participen de forma activa. Preocupa decírselo, pero ustedes son el curso que menos participa en los foros. En los demás videos que yo he montado, que he cargado en la plataforma de YouTube, los cursos de penal especial, que son 3 cursos que tengo a cargo, y de penal especial 2, 1 y 2, participan todos de forma muy activa los estudiantes. Por el curso de penal general no sé qué le está pasando a ustedes. Entonces, les recuerdo, participen de forma activa porque eso será un criterio que voy a adoptar a la hora de tomar la nota de cada uno de ustedes. Participen presentando sus dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, pero háganlo. Háganlo ojalá de forma activa. Pues bien, y sobre todo háganlo en el transcurso de esta semana, que es donde normalmente se debe desarrollar la clase. Recuerden ustedes que estamos reemplazando las clases de forma virtual. Esto no son vacaciones. Y todo esto que se está dando en estos cursos virtuales va a ser sujeto de evaluación. Dicho lo anterior, entonces, vamos a empezar a hablar del tema que hoy nos invita. El tema de hoy es los ámbitos de ámbitos de validez de la norma penal. Los ámbitos de validez de la norma penal es un tema muy importante. Es muy importante porque sobre este tema siempre debemos volver, como estudiantes y sobre todo en nuestra labor profesional. Porque en cualquier momento que nos dediquemos a ejercer el derecho penal, nos vamos a preguntar si X norma del ordenamiento penal se encuentra vigente, y si está vigente, sobre qué territorio aplica y cuál es el destinatario de la norma penal. Es decir, la vigencia de la norma penal es un asunto de suma relevancia cuando nos dedicamos al ejercicio de esta área del derecho. Entonces, para comprender esto, hay que hacer una clasificación de los ámbitos de validez de la norma penal. Los ámbitos de validez de la norma penal se clasifican en 3 grandes campos: ámbitos de validez temporal, ámbitos de validez espacial y ámbitos de validez personal. Ámbitos de validez temporal, repito, es aquel que se refiere a el periodo de vigencia de la norma penal, desde que comienza hasta que la norma es derogada. Ámbito de validez espacial es aquel que se refiere en dónde o en qué circunscripción territorial opera la norma penal. Ámbito de validez personal se refiere a cuáles son los destinatarios de la norma penal. En este caso serán las personas, pero serán bajo determinadas circunstancias. Entonces, dicho lo anterior, vamos a estudiar cada uno de estos ámbitos de forma detallada y de forma particularizada. En el día de hoy vamos a empezar con el primer ámbito, el ámbito de validez temporal. Frente al ámbito de validez temporal, hay que recordar que el derecho penal objetivo o el jus penale está conformado en su gran mayoría por normas ordinarias o por leyes ordinarias, al igual que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos y de las distintas áreas de otras clases de derecho civil, laboral, administrativo. Se trata en la mayoría de los casos de leyes ordinarias. Pues bien, en este tipo de leyes ordinarias y en general cualquier tipo de ley tienen un ciclo de vida que arranca desde que la norma es vigente hasta que la norma pierde dicha vigencia. Y ese inicio de ese ciclo de vida arranca con un concepto que se conoce como promulgación y finaliza con otro concepto o otro fenómeno que se conoce como derogatoria. Recuerden ustedes que las leyes, su creación está a cargo del órgano legislativo, que es el Congreso de la República, que está dividido en la Cámara de Representantes y en el Senado. Ambas cámaras deliberan y crean las leyes, y una vez se crea una ley pasa a sanción presidencial, pero para que esa ley tenga vigencia y esa ley sea oponible, aún surtiéndose todo el trámite de los debates propios de las dos cámaras, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se requiere que la ley que es sancionada por el presidente tenga o pase por un proceso de publicidad. Ese proceso de publicidad es el que es dado por la promulgación. Y la promulgación consiste en registrar esa ley que ya es sancionada en el diario oficial del Congreso o en el periódico oficial del Congreso. Cuando se registre en el diario oficial del Congreso esa ley, se entiende que la ley es promulgada. Y en virtud de esa promulgación, la ley es obligatoria. Esto que les acabo de mencionar se encuentra regulado a la vez por otra ley, que es una ley
que es un poco antigua, que es la Ley Cuarta de 1913. La Ley Cuarta de 1913 nos señala en el artículo 52 que en virtud de la promulgación la ley es obligatoria. ¿Y cuándo se promulga una ley? Repito, cuando es registrada en el Diario Oficial del Congreso, porque cuando es registrada en el Diario Oficial del Congreso se entiende que la ley es publicitada. Luego entonces, una ley que no es publicitada y sobre la cual se entiende que no está enterado los ciudadanos, pues es una ley que no es oponible. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, que la ley es obligatoria desde su promulgación, el mismo artículo 52 de la Ley Cuarta de 1913 nos señala que la observación o la observancia de la ley solo se dará 2 meses desde la promulgación. Esto como regla general. Es decir, una ley que es creada y que no tiene ningún tipo de modificación o que su vigencia no está modulada o diferida en el tiempo y en el espacio, pues se le va a aplicar esta regulación que les acabo de mencionar. Su promulgación se dará cuando es registrada en el Diario Oficial y su observación y se observará su cumplimiento 2 meses después de su promulgación. Ahora, ¿cuál es la excepción a esta regla general que les acabo de mencionar? La excepción viene dada por el artículo 53 también de la Ley Cuarta de 1913. Y este artículo 53 nos va a señalar que eso puede variar cuando, por ejemplo, la misma ley le confiera al Ejecutivo o al Gobierno que éste indique cuándo entra en vigencia la ley. El Congreso puede autorizar al presidente para que, dependiendo de la materia que se está regulando, el presidente indique cuándo debe operar o cuándo se debe observar el acatamiento de esa ley. Ahora bien, también puede pasar que existen leyes que van a consagrar dentro de su propio articulado el momento en el cual esa ley debe ser observable y debe verificarse y debe acatarse su cumplimiento. Un ejemplo de ello, digamos un ejemplo reciente, es lo que pasó con la Ley 906 del 2004, que es la ley que regula el sistema penal acusatorio, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia. La Ley 906 del 2004 fue promulgada en el Diario Oficial en el mes de septiembre del año 2004. Pero sus efectos prácticos y su observación solamente empezó a darse en algunas partes del país, Bogotá, Antioquia, Armenia, en algunas ciudades del centro del país, el 1 de enero del año 2005. Pero en territorios, digamos, más distantes, por ejemplo, como el departamento de Sucre, su observación y su acatamiento solamente empezó a darse desde el año 2008. Fíjense ustedes que hay leyes que en su propio articulado van a plantear cuándo ellas son observables, cuándo ellas son oponibles. En el ejemplo que les acabo de mencionar, pues se explica con suficiencia eso. Entonces, como regla general, las leyes son obligatorias en virtud de su promulgación. Una vez la ley es promulgada, empieza a entenderse que la ley está viva y la ley rige hacia el futuro. ¿Y hasta cuándo va a regir la ley penal? La ley penal va a regir hasta que la misma sea derogada por otra ley que la reemplaza. Y esa derogatoria se va a dar de forma tácita o de forma expresa. ¿Cuándo se da de forma expresa la derogatoria de la ley penal? Cuando la ley es derogada por una ley nueva y así expresamente lo señala la ley nueva. La ley nueva señala, la ley anterior queda derogada porque ésta entra en vigencia. Pero también se puede presentar una derogatoria tácita. Y la derogatoria tácita es cuando la ley nueva va a reemplazar a la anterior, si bien no lo dice de forma literal, se entiende que la reemplaza porque tiene un articulado que contraría a la ley anterior, o un articulado que es más específico, es más detallado y que deja atrás a la ley anterior. En ese entendido se comprende que se da la derogatoria tácita. Entonces, repito, la derogatoria de las leyes se da de forma tácita y de forma expresa, pero siempre lo será por una ley posterior. Y en esto vemos nosotros una característica aquí importante. El Congreso de la República es quien crea la ley y también es quien la deroga. Esta competencia solamente le es asignada al Congreso de la República, bajo el esquema propio que surge después de la Revolución Francesa. Pero ahora vamos a ver cómo también existe otro órgano que puede sacar del ordenamiento jurídico una ley. Pero antes de llegar a eso, bueno es explicarles
unas reglas básicas en cuanto a la derogatoria de la ley. Las leyes que son derogadas no pueden ser nuevamente reproducidas o no pueden nuevamente, perdón, las leyes que son derogadas no pueden nuevamente revivir, aun cuando a ellas sean mencionadas por unas leyes posteriores. Si una ley posterior menciona una ley que fue derogada, esa mera mención no tiene la virtud de revivir una ley derogada. La única forma que una ley derogada reviva, y en realidad no es que reviva, es que su contenido sea reproducido en una nueva ley. En este caso no es que la ley derogada reviva, simplemente que su contenido, lo repito, sí va a ser reproducido en una nueva ley. Aquí se va a tratar entonces de una nueva ley que va a tener vigencia con un contenido de una norma que ya en su momento fue derogada. Esto último que les acabo de mencionar sobre estas reglas de la derogación están consignadas en la Ley 153 de 1887. En esta ley también se plantea que una ley derogada no va a entrar o no va a revivir si la ley que la derogó fue a la vez derogada. Imaginémonos el caso de que, por ejemplo, la ley 100 fue derogada por la ley 200, pero con el tiempo la ley 200 fue derogada por la ley 300. La derogatoria de la ley 200 no implica que la ley 100 va a volver a revivir. No, la ley que fue derogada ya quedó derogada. Y la única forma de que su articulado entre en vigencia es que el mismo sea reproducido por una ley nueva. Pero en todo caso, si eso no pasa, pues se entiende que la derogatoria se mantiene en firme. Dicho eso, entonces concluimos. Las leyes tienen un punto de inicio que es con su promulgación, pero también tienen un punto final que es con su derogatoria. Tanto en la promulgación como en la derogatoria entra activamente el Congreso de la República. Ahora bien, como quiera que nuestro sistema penal es un sistema penal, y no solamente el sistema penal, sino nuestro ordenamiento jurídico, es un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Con vigencia de la Constitución de 1991 se crea un órgano que es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, dentro de sus funciones, tiene el poder de guardián de la Carta Política. En ese entendido, la Corte puede, en un estudio de constitucionalidad, señalar o declarar que una norma de inferior jerarquía es contraria a la Constitución. La Corte, cuando hace eso, hace un juicio de constitucionalidad, y la declaratoria es de exequibilidad o de inexequibilidad. Si la Corte encuentra que una norma es contraria a la Constitución, pues declarará a la misma inexequible. Y esto, en efectos prácticos, básicamente es lo mismo que una derogatoria. Lo que pasa es que el término que se utiliza acá es de inexequibilidad. Entonces, a modo de conclusión, la norma entra en vigencia con la promulgación y puede salir del ordenamiento jurídico con la derogatoria, cuando es derogada de forma tácita o expresa por una norma posterior, o cuando es declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Bien, dicho eso, ahora vamos a estudiar el tema del principios generales de los ámbitos temporales. En clases presenciales, cuando hablábamos de los principios generales del derecho penal, nos correspondió mencionar el principio de legalidad y también el principio de estricta tipicidad. Y una de las cosas que señalábamos cuando estudiábamos estos principios es que las leyes penales rigen hacia el futuro. Y también señalábamos que la ley penal que se aplica para un caso será aquella que está vigente cuando ese suceso suceda. Es decir, cuando una conducta de carácter penal o con relevancia penal suceda en el tiempo y en el espacio, la norma que le debe aplicar es aquella que está vigente para el momento que ocurra esa conducta penal. Estas son reglas básicas que hacen parte del estudio de validez de las normas, del estudio temporal de las normas penales. Entonces, repito, cuando se presenta una conducta de carácter penal, la norma que debe aplicar es la norma que está vigente para el momento en que se ejecuta o se materializa esa conducta. Y cuando se cree una ley de carácter penal, la ley penal debe siempre regir hacia futuro. De estas dos disposiciones podemos concluir lo siguiente, que en materia penal está prohibido la retroactividad, es decir, que las leyes penales tengan un efecto hacia el pasado, y también está prohibido la ultraactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas penales que fueron derogadas no pueden tener un efecto hacia el futuro. Sin embargo, esto tiene una excepción, y la excepción viene dada por el principio de favorabilidad. Vamos a ver con unos ejemplos cómo pueden existir leyes
que pueden tener un efecto retroactivo, siendo favorables, y cómo pueden existir leyes de carácter penal que, estando derogadas, pueden mantener su vigencia, es decir, tengan un efecto ultraactivo. Y lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. En primer lugar, hablemos de la retroactividad. Lo vamos a hacer con el siguiente caso. Y el caso dice así: Juan comete un homicidio en abril del 2018 y la pena vigente iba de 10 a 15 años. Repito, Juan comete un homicidio en abril de 2018 y la pena vigente para el momento que comete la conducta, que comete el homicidio, era de 10 a 15 años de prisión. El caso sigue. 6 meses después se modifica ese tipo penal y se aumenta la pena. Y la pena se aumentó de 15 a 20 años. Recuerden ustedes que la primera pena era de 10 a 15. Ahora se aumentó de 15 a 20 años. La pregunta es, ¿esta ley, que es futura, se puede aplicar hacia el pasado para el caso de Juan? Pues no se puede aplicar, porque existe una prohibición de la retroactividad, salvo que sea favorable. Y en este caso, evidentemente, la norma no es favorable. Luego, entonces, esta norma no se le puede aplicar a Juan. Juan seguirá bajo el caso, bajo la ley que estuvo vigente al momento en que cometió la conducta. Ahora bien, ¿qué pasa si variamos el caso de Juan de la siguiente manera? Pensemos un momento. Este es otro caso. Juan comete un homicidio en abril del 2018 y la pena vigente iba de 15 a 20 años. La pena vigente iba de 15 a 20 años. 6 meses después se modifica el tipo penal y se disminuye, ojo, óigase bien, la pena. La pena se disminuye de 10 a 15 años. La pregunta es, ¿esta ley futura se le debe aplicar a Juan? Pues claro que se le debe aplicar. Aun cuando es una ley futura, fíjense cómo aquí la retroactividad sí puede tener efectos hacia el pasado. ¿Por qué? Porque consigna un criterio más favorable para el caso que a Juan se le está tramitando. En esto es importante señalar que las leyes intermitentes, es decir, las leyes intermedias que se den cuando los procesos estén en trámite, es decir, un proceso está en curso y la persona aún no ha sido condenada, si llega a existir una variabilidad de la ley durante el proceso judicial, siempre se va a aplicar la ley más favorable, siempre y cuando se aplique el instituto de forma completa. Más adelante les voy a hablar un poco más en concreto de esta situación. Pues bien, aquí explicamos con los dos ejemplos que acabamos de mencionar, explicamos la retroactividad, cuando es excepcionalmente aplicable en materia penal, cuando está sujeta a la aplicación del principio de favorabilidad. Ahora vamos a hablar de la ultraactividad y lo vamos a hacer con el siguiente caso. Pedro comete un hurto simple en mayo de 2017 y la pena vigente iba de 3 a 5 años con beneficio de casa por cárcel. Repito, Pedro comete un hurto simple en mayo de 2017 y la pena vigente iba de 3 a 5 años con beneficio de casa por cárcel. 6 meses después se promulga una ley que deroga el beneficio de casa por cárcel para el delito de hurto simple y lo reemplaza por prisión domiciliaria. Evidentemente, la nueva ley que modifica la ley que estaba vigente cuando Pedro comete el hurto simple es una ley que es desfavorable. Esta ley no se puede aplicar hacia atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Si la ley futura derogó la ley pasada, pasa lo siguiente. Aunque la ley vigente para el momento en el que el caso de Pedro fue derogada, esta ley va a conservar vigencia para su caso en particular. ¿Por qué? Porque mantiene una ultraactividad porque le es favorable. En esa medida vemos nosotros cómo hay leyes que aun cuando son derogadas por ser favorables mantienen su vigencia. Luego entonces, bajo estas dos circunstancias que les acabo de mencionar, en materia penal, pueden existir leyes retroactivas y leyes ultraactivas solo y siempre y cuando sean favorables para el procesado. Esto lo vamos a encontrar, digamos, de forma regulada en el artículo 6 del Código Penal. El artículo 6 lo pueden consultar en sus códigos, señala lo siguiente: la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Entonces, recuerden eso muy bien. La ley favorable se aplicará frente a la ley restrictiva. Artículo 6 del Código Penal. Pues bien, dicho lo anterior,
Ahora nos corresponde determinar cuándo se puede especificar o cuándo se puede determinar la aplicación de una ley favorable. Y frente a esto hay que señalar que no existe unas reglas claras de cuándo se debe aplicar una ley favorable. Es decir, no existe un listado taxativo o no existe una fórmula mágica. No, esto hace parte del estudio de cada caso en concreto. Y el estudio se debe hacer de acuerdo a las circunstancias modales y temporales en las que sucedan los casos, y sobre todo se debe hacer a partir de una labor judicial por parte de los jueces, quienes son los que deben advertir cuándo se debe aplicar una ley que consideran ellos es más favorable. Luego entonces los jueces pueden de forma oficiosa aplicar una ley que considere es más favorable para el procesado, sin perjuicio que las partes que intervienen en el proceso lo soliciten. Y cuando me refiero a las partes, me refiero que lo puede solicitar el mismo procesado directamente, lo puede solicitar a través de su defensor, lo puede solicitar el Ministerio Público, incluso lo puede solicitar la Fiscalía, que se aplique una ley más favorable para el procesado. Algo puntual también que hay que señalar es que cuando se va a aplicar una ley favorable o que se considera favorable, siempre se debe aplicar una ley completa, siempre se debe aplicar un instituto completo, ya sea sobre las penas, sobre algún beneficio, sobre algún subrogado penal, porque no se puede, sobre pretexto de aplicar una ley favorable, tomar un pequeño aparte de una norma y tomar otro pequeño aparte de otra norma, incluso dentro de una propia ley, o tomar una parte de una ley y otra parte de otra ley para crear supuestamente una norma más favorable, porque bajo ese ejercicio estaríamos creando una nueva ley, y no les dado ni a los jueces ni a las partes crear nuevas leyes, porque las leyes las crea el Congreso. Cuando se hace eso, de que se toma un pedacito de una norma, no la norma completa, aquí lo que se está incurriendo es lo que se conoce como la lex tertia, y la lex tertia está prohibida. Entonces, dicho eso, cuando se aplique la ley favorable es que se apliquen institutos completos, es completo, no institutos parcializados o pedacitos de norma, sino se aplica una norma completa a efectos de aplicar la favorabilidad. Una cosa más sobre la aplicación de la ley favorable, que se lo mencionó hace un momento, que era lo que se conoce como las leyes intermedias. Y las leyes intermedias son aquellas que entran en vigencia cuando el proceso judicial de carácter penal no ha terminado en sentencia. Y si hay una modificación durante el proceso, pues la modificación, siempre y cuando consigna unas disposiciones más favorables, pues se debe aplicar las normas más favorables. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, en los procesos de ley 600. En los procesos de ley 600 existe el instituto de la aceptación de cargo en sentencia anticipada, el acogimiento a sentencia anticipada, y tiene un beneficio. Pero la ley 906 del sistema penal acusatorio maneja un beneficio aún mayor de hasta el 50% de la pena. Entonces, personas que están bajo la rectoriedad de la ley 600 se le puede aplicar solo en respecto al beneficio de la disminución de la pena por aceptación de cargo el dispositivo propio de la ley 906. Entonces vemos ahí cómo podría darse una aplicación de una ley más favorable solamente respecto a ese beneficio del acogimiento a cargo. En la ley 600 es sentencia anticipada, acogimiento de sentencia anticipada, y en la ley 906 es aceptación de cargo. Dicho lo anterior, entonces, vamos a explicar lo siguiente. El tiempo de realización de la conducta. Como regla general, la conducta, una vez se realice la conducta de carácter penal, la norma que le debe aplicar es la que está vigente para ese momento. Eso es algo que ya lo mencionamos hace un momento. Y digamos que esto es claro cuando, por ejemplo, se trata de delitos de ejecución instantánea, o se trata de delitos, por ejemplo, de resultado, por ejemplo, un homicidio. Se cometió el homicidio y se aplica la ley vigente al momento en que se cometió el homicidio. O se comete, por ejemplo, el concierto para delinquir. Las personas concertaron para delinquir y se responde frente a la ley que está vigente para ese momento en que se ponen de acuerdo para organizar una empresa criminal. Entonces, fíjense que en esos dos tipos penales con facilidad podemos determinar cuál es la ley que le debe aplicar a las personas que incurran en esas conductas penales. Pero existen otras formas de cometer conductas penales en donde va a existir una dificultad sobre cuál es la ley que debe aplicar o cuál es la ley vigente frente a las mismas.
En particular nos estamos refiriendo a los delitos a distancia. Un ejemplo de delito a distancia es aquel que se comienza en un tiempo, pero se termina ejecutando en otro tiempo. Por ejemplo, cuando alguien redacta una carta de carácter injuriosa y calumniosa y envía la carta por un correo, digamos físico, digamos que lo envió, por ejemplo, por 472, que es el correo que utilizamos en la rama judicial, que por lo demás es bastante lento, y el correo llega como a los 20 días o al mes. La pregunta es, ¿cuál es la norma que se debe aplicar? Y digamos que en ese lapso de tiempo hubo una modificación de la ley. Una modificación de la ley de la injuria y la calumnia, de los tipos penales de injuria y calumnia. Y digamos que introdujo una conducta más favorable o desfavorable. ¿Cuál le debo aplicar? Estando ese lapso de tiempo entre mientras se redactó la carta y mientras que finalmente la carta llegó a su destinatario. Entonces fíjense, ahí vamos a tener aparentemente un problema en los delitos a distancia. También están los delitos de ejecución continuada o los delitos continuados, que son aquellos que se dan de forma serial, de forma fragmentada, varias conductas, pero son repetitivas en el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito, el hurto, y lo comete de forma gradual, de forma por varios días, pero siempre bajo un modus operandi único. Fíjense que aquí se trata de varias conductas reiteradas que se pueden considerar como delitos continuados. La pregunta es, si hay un cambio de ley mientras se hace este delito continuado, ¿en cuál momento se debe escoger para aplicar la ley? ¿Desde que se empezó el primer hurto o cuando siguió continuando o cuando se registró el hurto final? En el caso de que se presente una modificación de la ley en cualquiera de este momento en que se está cometiendo este delito continuado. ¿O qué pasa con los delitos permanentes? Los delitos permanentes son aquellos que para su consumación requieren un tiempo determinado. Un ejemplo de ello es el delito de la desaparición forzada. La desaparición forzada tiene como la finalidad precisamente eso, desaparecer una persona. Y como el propio tipo penal lo registra, la desaparición forzada se da o se podría dar por un largo lapso de tiempo. Y si dentro de ese largo de tiempo, digamos que una persona la desaparece por 5, 6, 7 años y esta persona está desaparecida, finalmente se descubre la desaparición y se halla al responsable, pero durante esa desaparición de 5, 6, 7 años hubo varias modificaciones de las leyes. ¿Cuál ley se debe aplicar para estos casos? Entonces, fíjense que aquí vamos a tener unas circunstancias problemáticas frente a los delitos a distancia, los delitos continuados y los delitos permanentes. ¿Cómo se resuelve en estos casos la aplicación de la ley en el tiempo? Pues se va a resolver aplicando una teoría que es la teoría de la acción. La teoría de la acción nos señala que la conducta punible se va a concretizar o se entiende cometida cuando se manifieste la voluntad del sujeto agente. Esta teoría de la acción viene recogida en el artículo 26 del Código Penal. El artículo 26 del Código Penal señala lo siguiente, lo voy a leer. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción. Óigase bien, la conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida. Recuerden ustedes que en materia penal se pueden cometer delitos por acción o por omisión. Entonces, ¿cuándo se entiende que se realiza la conducta penal? Se entiende cuando se ejecuta la acción. Se considera realizada, repito, en el tiempo que se ejecuta la acción. Entonces, volvamos sobre los casos que habíamos mencionado hace un momento. En el delito a distancia, yo les mencioné el ejemplo de una persona que envió una carta con un contenido injurioso o calumnioso. O una persona que envió una carta bomba. Envió la carta bomba y la carta llegó a su destinatario 2-3 meses después. Pero en ese transcurso de tiempo hubo un cambio en la ley. ¿Cuál es la ley que debe aplicar? Repito, se debe aplicar según la teoría de la acción la ley en donde se manifieste la voluntad del sujeto agente. ¿Y cuándo se manifiesta la voluntad del sujeto agente? Cuando se concretiza la acción. Y en estos casos se va a concretizar la acción cuando la carta llegó efectivamente a su destinatario. Entonces, en este primer caso que les mencionaba de la carta injuriosa o de la carta bomba, vamos a tomar como punto de partida cuando se manifieste la voluntad del sujeto agente.
y la voluntad del sujeto agente se entiende ejecutada cuando efectivamente la carta llegó a su destinatario o cuando la carta explotó. Entonces fíjense que ahí podemos entender cuándo se aplica la ley de forma temporal. ¿Qué pasa con los delitos continuados? Como quiera que los delitos continuados es una serie de delitos que se vienen repitiendo de forma constante y circunstancial, la ley que va a aplicar puede ser cualquier ley vigente al momento en que se cometan las diferentes actuaciones que componen el delito continuado. Y en los delitos de permanente lo será también en cualquier momento en que se desarrolle la conducta, porque los delitos de ejecución permanente transcurren en un lapso de tiempo. Entonces, hasta que se ejecute la misma, se entenderá que la ley a aplicar operará en cualquiera de esos tiempos, salvo si la ley que entra a regir o que entra a aplicar es una ley más favorable. En ese caso se debe adoptar siempre la ley más favorable. Entonces, repito, para efectos de estos casos que son aparentemente problemáticos, en el caso de los delitos a distancia, delitos continuados y delitos permanentes, se va a tomar como punto de partida que se debe aplicar la ley al momento en que se ejecuta la voluntad del sujeto agente. Y la voluntad del sujeto agente se da cuando se advierte la consumación de los tipos penales. Entonces, en los delitos a distancia lo será cuando la carta llegue. En los delitos continuados lo será en cada una de las conductas que de forma reiterada se está desplegando. Salvo si dentro del lapso en que se da de manera repetida una conducta, por ejemplo en el caso del hurto continuado, si sobreviene una norma más favorable, pues se aplicará, por lo que hemos venido explicando, pues la norma más favorable. Y en el caso de los delitos de ejecución permanente, como el delito de la desaparición forzada, se entiende que ese delito se está ejecutando durante todo el tiempo que dure la ejecución forzada. Y si hubo un cambio normativo en ese lapso de tiempo en que se registró la desaparición forzada, si el cambio es más favorable, pues se va a adoptar la ley vigente en el tiempo más favorable. Pero la ejecución del delito se da desde que inició la conducta de desaparición forzada hasta que cesó la desaparición forzada. Entonces ahí podemos ver nosotros la forma como se aplica las leyes atendiendo el ámbito temporal de validez. Entonces voy a dejar hasta acá en el día de hoy y vamos a seguir explicando los demás ámbitos de validez. Ojalá los podamos hacer de forma conjunta los que faltan, en este caso el ámbito de validez espacial y el ámbito de validez personal. Espero que participen activamente en el foro. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden plantear ahí y yo estaré presto a responderla. Disculpen si escuchan un momento ruido o alguna cuestión, es porque tuve una dificultad con el sistema de audio, pero estoy haciendo todo lo posible con lo que tengo a la mano. En estos días estaré pronto mejorando la calidad de estos videos y espero que mejore estos contenidos. Repito, cualquier duda lo pueden hacer a través del foro, solamente a través del foro. Entonces les agradezco, que pasen buenos días y nos estamos viendo.